aquí estamos en esta hermosa ciudad participando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Primero hablamos un poco de Guadalajara y después de esta gran Feria Internacional del Libro. Pero vamos nosotros, como de costumbre, a presentar los temas que nos proponemos tratar en el día de hoy. Señores, Trump coloca al máximo su incidencia en las elecciones hondureñas. Regidores de la Romana legislan para su beneficio, pero se les pela el billete. Leonel moviliza a sus partidarios, pero esquiva el tema más importante. Entonces, hablemos un poco de Guadalajara y hablemos un poco de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más importante, la más importante de el mundo iberoamericano, esta Feria de Guadalajara. He planteado varias veces que no existió tal cosa como una colonización española en América, que lo que hizo España en América fue que se reprodujo, que se amplió, pero no colonizó, porque a diferencia de otras potencias extranjeras que se limitaron a un carácter extractivo, puramente extractivo, España reprodujo en América todas sus instituciones. Entonces, en ese ánimo surge por allá, por el año de 1542, la ciudad de Guatemala, que es una reproducción de una ciudad española. Y Carlos V la reconoce con todo lo de la ley como una ciudad española, que incluso antes de asentarse, donde se encuentra desde hace tiempo, pues Guatemala había estado en otros lugares. Es una ciudad que prácticamente se fundó 3 veces, en 3 lugares distintos, hasta este lugar donde se encuentra ahora, que está pues en el valle de Atemaja. Pero antes estuvo en Nochistlán y también estuvo después fundada en Tonalá. Finalmente, pues también estuvo en Tlacotán, brevemente. Es decir, que prácticamente ha estado en 4 lugares hasta que está ahora en toda esta área de incidencia de Atemaja. Bueno, es una ciudad muy variada, con un inmenso parque industrial, ahora muy modernizado ese parque industrial, pero es un parque industrial que es una herencia de los tiempos del Porfiriato, y además tiene una afluencia turística muy importante, académica, deportiva. Entonces, es una gran ciudad, esta ciudad de Guadalajara en México. Y su feria
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es la mayor feria del mundo de habla hispana. Y que es Feria de Guadalajara, es en verdad una feria con todas las características de una feria auténticamente internacional, independientemente de que es inabarcable en su recorrido en el recinto ferial donde se realiza. Está el libro, pero el libro está rodeado de muchas actividades culturales. A diferencia, por ejemplo, de ferias como la que celebramos nosotros en Santo Domingo, donde van librerías o representantes de editoras, en esta Feria Internacional de Guadalajara están directamente todas las editoras del mundo. Y entonces esas editoras, a su vez, involucradas en una serie de actividades. Es la feria internacional probablemente más profesionalizada del mundo, a la que mayor cantidad de intelectuales, de amantes del libro de todas partes del mundo concurren, porque es muy agradable en términos de todos los ambientes que realmente se crean. Yo ando por aquí como parte de una delegación dominicana en representación de un grupo que nos reunimos en el escenario de la biblioteca del doctor Alejandro Herrera. Siempre pues estamos convocados y andamos siempre en debates muy interesantes sobre libros y sobre temas culturales y hasta políticos muy importantes. Somos parte de esta presencia dominicana aquí, pues el doctor Alejandro Herrera, Adriano Herrera, José Valdés, Luis Dotel, Inocencio García, Juan Pichardo y este servidor Julio Martínez Pozo. Hemos tenido encuentros muy agradables aquí. El licenciado Felucho Jiménez vino con su libro sobre el bolero al stand dominicano, que hay que decir que por primera vez la República Dominicana pues participa con un stand en esta Feria Internacional del Libro de Guatemala. El stand es todavía muy pequeño, no tiene realmente una representación amplia del trabajo editorial de la República Dominicana, pero hay que reconocer al señor embajador Juan Bolívar Díaz, que ha tomado la iniciativa de que la República Dominicana esté pues en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ya participando con un pequeño stand, que sé que esto irá mejorando. También concurren independientemente muchos intelectuales dominicanos, es decir, no somos el único grupo de dominicanos que anda por aquí. Hay otros grupos que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Así es que por aquí estamos, en esta feria. La feria dura 9 días. La concurrencia de público es inmensa, la concurrencia turística también, pero aunque la feria ama al público y le da buen tratamiento, público que se mueve masivamente en el entorno de ella, eso no hace interrupción de lo que la feria pone énfasis.
Ok, pues entonces ahora voy a entrar con los temas que ya les anuncié después de haber hablado de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Señores, miren, quiero lamentar mucho un accidente de tránsito en el que murió un teniente coronel dominicano, el teniente coronel Fausto Núñez Rivera. Él era parte del equipo de protección del expresidente, pues, don Rafael Alburquerque, y murió en un aparatoso accidente entre un minibús y una jipeta en el puente de Cumayasa, en La Romana. Queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad con, con, esa, con esa familia. Entonces, bueno, hablemos de las elecciones en Honduras y de lo que ha pasado en estas elecciones en Honduras. Estas elecciones han estado caracterizadas por una intervención, entre comillas, porque no se trata de envío de tropas militares a Honduras, por una intervención del presidente Trump en dos formas. Primero, un apoyo público al candidato que ha resultado a la cabeza de los conteos. Un apoyo público a este candidato que está a la cabeza de los sorteos, que es Nasri Afura. Entonces, además del apoyo público al candidato Asfura, el presidente Trump produjo una medida que tiene más impacto que las propias elecciones hondureñas. Es decir, es una medida que en Honduras y en la región tiene una mayor repercusión que los resultados que puedan arrojar las elecciones hondureñas, aunque también impactaban en esos resultados. Me refiero al indulto del presidente Juan Orlando Hernández. Bien, señores, pues continuamos con nuestros comentarios. Lamentablemente experimentamos ahí una interrupción, pero bueno, eso es parte de este asunto. Vamos entonces, señores, a continuar en el orden en el que estábamos desarrollando nuestra idea. Hablábamos de la participación que ha tenido el presidente Donald Trump en este proceso electoral en Guatemala, que se ha involucrado de dos formas. Una es apoyando abiertamente a una candidatura, que es la candidatura de Nasri Asfura, que ha resultado a la cabeza del conteo preliminar que se ha emitido. Y la segunda acción del presidente Donald Trump ha sido la de el indulto al presidente Juan Orlando Hernández. Ese hecho tiene una repercusión mayor que el que puedan alcanzar los resultados electorales en Honduras, porque ese hecho tiene una repercusión regional. Y el mensaje que está mandando, pues es un mensaje que en todas partes va a tener interpretaciones distintas. Trump ha partido del criterio de que supuestamente Juan Orlando Hernández fue víctima de un entrampamiento por parte del presidente Biden y que eso llevó a la forma desconsiderada en la que fue apresado y extraditado a los Estados Unidos y condenado en los Estados Unidos. Entonces, este regreso de Juan Orlando Hernández
indiscutiblemente que va a ser un factor determinante en estas elecciones. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos y Donald Trump le está diciendo a los presidentes de la región que Estados Unidos premia la lealtad. Recuérdense que a diferencia de lo que ocurrió con Juan Orlando, que si ustedes procuran el comentario que hicimos cuando se produjo el apresamiento y la desconsideración de Juan Orlando Hernández, dijimos que realmente, independientemente de que se formulara su extradición, etcétera, el mensaje que Estados Unidos estaba enviando ahí era totalmente nefasto, porque ese había sido un gran aliado de Estados Unidos, una persona reconocida por los Estados Unidos. Entonces, no era merecedor de ese trato, del trato realmente que recibió, y el mensaje que enviaba a los otros presidentes era ominoso. No importa cómo yo actúe frente a Estados Unidos no tiene amigo a nadie. Ese mensaje Trump lo trata de revertir con esta medida de indulto a Juan Orlando Hernández, que repito, su repercusión no es solo en lo que tenga que ver con este proceso electoral en Guatemala. Los resultados hasta ahora dicen que el señor Asfura tiene un 40.8, tiene Nasrallah un 39.67 y hay un 19.23 de Rizzi Moncada. Entonces, ¿qué ocurre? Que Nasrallah andaba por un tercer lugar, Asfura andaba por un tercer lugar y se va al primer lugar. Nasrallah realmente queda en un empate estadístico con Asfura, y eso hace indeterminado los resultados cuando la señora Rizzi Moncada del partido de los Zelaya pues tiene un 19.23. Aunque Nasrallah se separó después de una alianza con los Zelayas, realmente parece ser una persona más cercana a la posibilidad de un apoyo de los Zelaya que Asfura. De todas maneras, eso va a ser sumamente competitivo. Ahí realmente no me atrevo a aventurar ningún resultado, porque ese 20% de los Zelaya pesa mucho. Eso pesa mucho y puede ser determinante en ese proceso electoral. Pero vamos a ver cómo el retorno de Hernández, su incorporación, su fuerza, sus recursos, pues no pueden tampoco ser menospreciados en este proceso en Honduras. Entonces, señores, entre otros temas, hubo una decisión de los honorables regidores de La Romana, que un día amanecieron con un sueldo de unos 75,000 pesos, se lo hallaron poco y legislaron en su beneficio, llevándose el sueldo sobre los 90,000 y adicionándose otros beneficios. La medida es totalmente inconstitucional porque ustedes saben que está prohibido legislar en su propio beneficio, y fue objeto de una acción por parte del doctor licenciado Enchi Medina, y ha resultado con ganancia de causa. Hay que decir que el alcalde se opuso siempre a este aumento. Ellos lo primero que hicieron fue aumentarle el salario al alcalde para justificar lo que iba a ocurrir con ellos. El alcalde siempre rechazó ese aumento porque es totalmente violatorio a la Constitución.
Entonces ahora el aumento ha sido revertido. Vamos a ver qué va a pasar si ellos van a desacatar esta decisión. Lo dudo, se colocan totalmente al margen de la ley. Lo que será imposible es que hagan una devolución de lo que cobraron mientras esa ilegalidad tuvo vigencia. Ojalá que en el día de hoy podamos establecer comunicación con el licenciado Medina en La Romana, que fue quien llevó a cabo esta iniciativa, para conocer los detalles, qué fue lo que pasó, cuál fue el proceso que se llevó y el alcance de la decisión judicial que él ha conseguido, que anula este incremento salarial que se produjeron los regidores, los honorables concejales de La Romana, del ayuntamiento de La Romana. Entonces, señores, quiero referirme a la marcha que llevó a cabo la Fuerza del Pueblo, una demostración importante de fuerza en circunstancias que no hacía muy favorable esa movilización, porque ya estamos en el periodo navideño y la mentalidad de las personas realmente cambia. Y además era una convocatoria de un partido político, que eso también le daba limitaciones. Pero los partidos políticos que tienen más de un 20%, sobre el 15% del electorado, tienen una capacidad para encabezar actividades. Y ya uno sabe que eso es parte de la capacidad de un partido. Que el que la ponga en duda, bueno, realmente no ha evaluado lo que también ha ocurrido en el pasado. Pero bueno, reconozcamos que fue una movilización importante y que estamos hablando de un partido que se viene revitalizando, y eso es importante. Pero quiero referirme al mensaje del expresidente Fernández en esta actividad. Y lo primero, que hay un tema que estuvo ausente de la movilización, de este mensaje, que resulta que es el tema más importante del país en estos momentos. Porque es cierto que la movilización fue convocada siempre con el interés de protestar por el costo de la vida. Ese era el punto de la actividad, y en eso se concentró el expresidente Fernández. Pero entre la convocatoria de la actividad y su materialización ocurrió un hecho que es el más importante que haya ocurrido en el país en los últimos tiempos, que no puede ser ignorado. Me refiero al acuerdo que el gobierno dominicano arribó con el gobierno de Estados Unidos para otorgarle facilidades logísticas tanto en el Aeropuerto Internacional de las Américas como en el aeropuerto de San Isidro, que es un aeropuerto militar. Sabemos que son facilidades logísticas, que en ningún momento habrán tropas, sino de lo que estamos hablando es de aviones cisterna y de técnicos, de cuestiones que tengan que ver con mantenimiento. E informamos que ese acuerdo le fue dado a conocer a los expresidentes del país antes de que se anunciara como se anunció públicamente, y que esos expresidentes pues no habían presentado objeciones. Entonces surgieron planteamientos distintos. Yo después precisé, porque en principio usé
el término que ellos habían sido consultados. Los expresidentes entienden que no se trató de una consulta, sino que sencillamente ellos fueron informados y que cualquier comentario al margen era dentro del marco de esa información, que no se trataba de una consulta. Pero esto ha seguido en debate. Entonces, hay personas que sostienen que el expresidente Fernández probablemente no habría suscrito el acuerdo en los términos en los que lo suscribió el presidente Abinader, que el expresidente Medina no habría suscrito el acuerdo en los términos en los que lo suscribió el presidente Abinader, porque le atribuyen al presidente Abinader dependencias por otros temas que lo habrían llevado a firmar este acuerdo. Yo insisto en que la principal dependencia que pueda tener cualquier presidente de ese tema tiene que ver con el gran paquete de los intereses dominicanos. Es porque un presidente se debe a los intereses del país que gobierna, y en función de los intereses de ese país estamos hablando con el principal socio comercial. Cualquier medida que tome ese socio comercial afectaría sensiblemente la economía dominicana. Si ese socio comercial tomara algunas limitaciones para que sus turistas fueran a la República Dominicana, estamos hablando de que de entrada eso afecta al 57% del turismo. Si tomara algunas limitaciones para las zonas francas, afecta el 90% de las zonas francas. Pero están el tema de las exportaciones dominicanas, está el tema de las remesas, y están otras aristas. Está, no deja de figurar el tema de la cuota azucarera, aún, etcétera. Es decir, que lo primero que los tres tendrían sobre la mesa son los intereses del país. Entonces digamos que esos intereses tienen un peso de 75% en una decisión de Leonel, tienen un peso de un 75% en una decisión de Danilo, y tienen un peso de un 75% en una decisión de Luis Abinader. Es decir, que ya la decisión está tomada, porque hay un 75% que pesa más que cualquier otra objeción. Pero vámonos a las cosas que puedan ser, digamos, personales que lleven a esos presidentes a pronunciar una negativa o apoyar esa actividad. Ninguno de los tres, y por no mencionar también al expresidente Hipólito, se habría negado a suscribir el acuerdo en los términos en lo que se suscribió, aunque hiciera comentarios al margen o le dieran explicaciones a sus seguidores, etcétera. En el caso del expresidente Fernández, el presidente Fernández tiene una limitación frente a Estados Unidos, que no la ha creado él per se, pero el tema de las elecciones en Venezuela realmente afectó su imagen frente a los ojos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández fue mediador, observador en esas elecciones, como lo fue el presidente del gobierno español, Rodrigo Zapatero. Pero el presidente Maduro fue tan estúpido y desleal con esos observadores que lo dejó al desamparo. Cuando este caballero impide que otros 8 expresidentes se presenten a observar esas elecciones, habiendo sido invitados a observar esas elecciones, entonces le está diciendo al mundo que los 2 que él ha permitido tienen algún nivel de cercanía con él, aunque no fuera ese el caso. La tienen, desde luego,
Pero quien está denunciando eso ante los ojos del mundo es Maduro con esa medida que adopta. Luego sabemos que se robó las elecciones, se robó descaradamente las elecciones, de las que no alcanzó un 30% de los votos, y que eso produjo un escándalo internacional frente a lo que estos observadores no pudieron establecer una posición de mucha distancia, porque hay, digamos, una relación de cierto agradecimiento. Los gobiernos del PLD han tenido cierto agradecimiento con Venezuela, con el chavismo, etcétera, que no es solo la situación del expresidente Fernández, sino que también sería la situación del presidente Danilo Medina. Es decir, Leonel Fernández no habría puesto ninguna objeción al firmar el acuerdo, ninguna, porque no estaba en condiciones de hacerlo, a menos que no fuera estableciendo un mayor distanciamiento con Estados Unidos que tuviera otras consecuencias. Y por eso el expresidente Fernández no habló de ese tema en su mensaje de ayer. ¿Por qué él no menciona ese tema? Porque el tema no sea importante, o porque el tema que convocó la marcha, porque una cosa es el tema de la convocatoria, pero un líder no ignora los temas importantes, y desde luego que era un tema importante. Entonces, él, por esas limitaciones, no era verdad que se iba a referir a ese tema. Si el presidente Fernández estuviera rechazando ese acuerdo o tuviera alguna objeción a ese acuerdo, ese era un escenario propicio para expresarla, aunque reconociera que el presidente lo firmó, etcétera, pero habría los reparos que él tenía, lo habría expresado, no los expresó. Es decir, que si él lo ha tenido de manera privada, ya eso es un manejo político, pero en términos reales él no ha tenido objeción a ese acuerdo porque no la ha expresado. Y en un escenario como ese se alejó totalmente de esa temática. Lo otro tiene que ver con el propio mensaje, el mensaje del expresidente, que en este caso estuvo limitado a la convocatoria, que era el costo de la vida. Lo que ocurre es que el expresidente Fernández ha sido la persona que más ha incidido en que el dominicano entienda que hay algo más que el arroz, la habichuela, la carne, que realmente hay cosas que tienen que preocupar a la gente, y si el liderazgo no la plantea, entonces ¿quién la va a plantear? Si quienes pueden y están en la obligación de iluminar el camino y todas las preocupaciones que tiene la gente frente a incertidumbre que está planteando el futuro, no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, no queda bien el expresidente Fernández solamente encuadrado en el tema del arroz con la habichuela, que los huevos, que los pollos, que el tabaco. Realmente, independientemente de que esto es un tema importante porque le llega a un segmento de la población que pudiera estar confrontando dificultades para eso, pero ese no es, hay un gran segmento de la población que se queda fuera de esa temática, que sus preocupaciones andan por todas las incertidumbres que nos plantean el desarrollo tecnológico, que la inteligencia artificial, que muchos otros temas del globalismo, etcétera, que yo sé que ese escenario es un escenario limitado, porque es un escenario de agitación, pero aún así un líder de la categoría del expresidente Fernández no puede quedarse en arroz con habichuela y huevo cuando está dirigiendo un mensaje al país, porque eso realmente no le hace justicia a él, que ha sido el que ha tratado de
crear otros niveles de desarrollo político en el país. Su fundación cumplió 25 años. Esa fundación, por ejemplo, ha tenido el modelo de las Naciones Unidas. Los jóvenes estudiantes que iniciaron en el modelo de las Naciones Unidas hoy son universitarios y son profesionales que se han cultivado en ese modelo de las Naciones Unidas, debatiendo los problemas del mundo, debatiendo y conociendo y estudiando a profundidad los problemas del mundo, y eso se debe sobre todo a ese aporte que los grandes colegios privados le dieron continuidad a la República Dominicana. Es un aporte del expresidente Fernández. Entonces ese no es una persona de pararse en un podio y hablar de que arroz, que habichuela, que carne, que la carretilla, y quedarse limitado a eso. Pues eso realmente no le hace justicia. Bueno, señores, me disculpo por las dificultades técnicas que hemos tenido en el día de hoy. Esperamos superarla en nuestra transmisión de mañana, porque continuamos todavía durante varios días aquí en Guadalajara, y después tenemos otros compromisos también en Ciudad México. Así es que gracias a todos. Cambio y fuera.